Bien, continuando con nuestro estudio sobre la institución que no se consolidó, número 11, vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver el tópico en particular que hoy tratamos de cuestionar. Porque en alguna medida la institución que no se consolidó se trata de eso, del cuestionamiento puro y a través de las Sagradas Escrituras. Hace mucho tiempo atrás me formulé una serie de preguntas que me tenían inquieto y afectado. Y es que cuando uno estudia las escrituras, pero estudiarla, ¿verdad? No que voy a agarrar un libro doctrinal o voy a agarrar un escrito o un documento que haya elaborado una persona en particular o un grupo religioso o una denominación o un paganismo determinado como la romana y me voy a tragar todo lo que esté escrito en él. Normalmente yo he tenido el problema de que siempre me cuestiono las cosas, siempre considero que cuando uno estudia las escrituras todo debe de pegar, pero no debe aparentar que pega, sino que debe de pegar. Y si se suscitan algunos errores o algunas contradicciones o alguna situación determinada rara, entonces eso significa que algo está pasando y que hay que descubrir. Por eso, como repito ya hace mucho tiempo atrás, yo me formulé una serie de preguntas, una gran cantidad de preguntas, y el solo hecho de formularme esas preguntas me tuvieron inquieto y afectado. Porque, ¿cómo se llama? Yo creía muchas cosas y de pronto, de repente me estaba yo encontrando una posibilidad que aquello que yo creí pudiese ser algo falso, algo engañoso, algo mentiroso o doctrina de hombres y no doctrina de Dios. Y esta inquietud que me afectaba me fue generando una serie de dudas razonables que debían ser contestadas. Miren qué cosa tan más interesante, ¿va? No me quedé con la duda o con las dudas, que eran dudas razonables, válidas, lógicas, sino que consideré lanzarme en un proyecto para contestar estas dudas que yo tenía. Una de esas interrogantes que me planteé fue la que se encuentra en el siguiente pasaje. ¿En qué cosa tan más interesante? Lo referencio con Mateo 24:13, que expresa: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren qué declaración tan más interesante. Cualquiera la oiría y no le tomaría mucha importancia. Pero aquellos que nos interesa nuestra salvación y nos interesan los asuntos de Dios, pues le ponemos especial cuidado cuando el Mesías Jesús da declaraciones porque en ellas se revela la voluntad de Dios. Te vuelvo a repetir el pasaje, Mateo 24:13, que establece: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como podrán apreciar, el texto aborda varios tópicos de consulta. En el caso particular que nos ocupa, solo nos vamos a referir al tema de la salvación, porque en verdad el pasaje se abre a una serie de temas bien interesantes. Y estos temas tienen que ver con, pues, creo yo, muchas cosas, mucha doctrina, mucha teología, y esto sí es bastante interesante, porque el Mesías abre un abanico de posibilidades en este texto que hay que tenerles mucho, pero mucho cuidado. Y es interesante, porque imagínense ustedes que en esta declaración él está poniéndole un límite a algo que hasta el día de hoy se ha vendido como que no tiene límite. Es más, hay luchas doctrinales con relación a la salvación. Esa lucha, por decirla, el calvinismo y el
hypercalvinismo, contrastada con la predestinación, es una cosa bien interesante. Entonces, por eso creo yo que este pasaje en particular es importantísimo, que se deba de estudiar con mucho cuidado y con mucha atención, ya que le permite a uno, en las palabras del Mesías, ver la fotografía que él nos estaba queriendo compartir en ese momento. Una fotografía, creo yo, importantísima, válida, que tiene que afectar y que trastoca toda una serie de momentos, de tiempos, de teorías, de principios, de normas, de conceptos y de doctrinas, de tal suerte que nos pone así con toda claridad, con toda sencillez, este problema que hasta el día de hoy se sigue suscitando en grupos religiosos y en las personas en particular. Porque se nos ha vendido a nosotros la idea que el que es salvo siempre es salvo. Se nos ha vendido la idea de que la salvación no se pierde. Se nos ha vendido la idea a nosotros que una vez que somos salvos, moriremos siempre salvos. Pero fíjense que este pasaje abre un debate extraordinario con relación a una serie de situaciones. Por ejemplo, la primera parte, más el que persevere hasta el fin. Miren cómo el Mesías nos está queriendo hablar de un momento determinado de las cosas. Y este momento determinado de las cosas trastoca, por decir un caso particular, el tema del arrebatamiento. Miren qué cosa tan más extraordinaria, que nos habla también de un determinado fin y nos habla también de una calidad en la persona que debe estar cuando llegue ese final. Y nos habla de grupos de personas. Y esto es una cosa pero increíble. Por eso creo yo que este pasaje es bien interesante. Obvio, no nos vamos a dedicar a estudiarlo en complejo porque entonces nos salimos de lo que tenemos que analizar, que es la institución que no se consolidó, número 11. Pero miren qué fuerza de texto. Miren cómo recoge una serie de tópicos y puntos y debates y temas extraordinarios. Y eso tiene que ver con este asunto del arrebatamiento, este asunto de la revelación del Apocalipsis, este asunto del fin de las cosas y este asunto de la salvación y este asunto de la santidad y este asunto de la vida correcta y este asunto de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que estas palabras son extraordinarias porque reflejan una fotografía tomada en un momento determinado y dice, más el que persevere hasta el fin, porque pueden perseverar muchas personas, pero hay una calidad que se exige en particular a estos individuos que lleguen hasta el final. Hay una serie de requisitos, principios, normas que deben ser observadas para estas personas que lleguen hasta el final. Estos privilegiados que lleguen hasta el final. Y entonces trastoca con la santidad, con la pureza, con la voluntad, con la vida de Dios, porque habla de perseverar. Y no se puede perseverar si no existe un concepto dogmático puro, un concepto doctrinal puro, una visión clara y una vida escondida y observando la voluntad de Dios. Pero para darle el toque final, dice el Mesías, miren señores, hay un grupo de personas que van a llegar hasta el final, pero este grupo de personas tiene que cumplir una serie de principios. No me vengan diciendo aquí que se los van a llevar y que hasta aquí llegó todo y que bien. No, sino que dice, mira, ¿quieres ser salvo? No va a ser salvo el que el pastor, el sacerdote, el papa o
quien sea diga que va a ser salvo. No, nada que ver. Lo que aquí nos dice es que el que cumpla con ciertas normas, ese puede alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque este tema de la salvación que está vendido, corrompido, degenerado, abusado, para Dios y para el Mesías, no es tan cierto lo que dicen los grupos religiosos de la salvación, sino que el que va a ser salvo debió haber perseverado en algo. Y el algo no se refiere a un punto, se refiere a un conjunto de cosas que se supone debe conocer esta persona que llegó hasta el final para que pueda decir va a ser salvo. Por lo tanto, las teorías calvinistas o hipercalvinistas o las teorías de la predestinación entran en choque con las declaraciones del Mesías Jesús. No se olvide, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y no el que diga un predicador, no el que diga un evangelista, no el que diga un pastor, no el que diga un sacerdote, un obispo, un cardenal o el papa, o sea, quien sea que se le ocurra dar una declaración como esta. Así que dejamos esta parte del estudio para que usted reflexione y vea que las cosas como creemos nosotros no necesariamente así son. Porque en definitiva lo más importante es lo que Dios dice. Y eso, al final de cuentas, es lo único que debe sobrevivir, la voluntad del Señor Dios. Esperamos entonces pues que esta primera parte del estudio le esté dando la oportunidad de ver cosas que normalmente no se ven. Muchas gracias.